Buenas, buenas gente, ¿cómo estamos? Acá estamos en un nuevo Buenas. episodio de Ya fue lo dije y bueno, ¿qué tal estás, Colo? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? Me Y alegro. bueno, estamos con un Un invitado invitado el día de especial. hoy. Y antes de pasar al invitado, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que estamos saliendo por los dos canales todos los martes a las 20 horas. Los viernes. Y los viernes la reiteración a las 20 horas también, así que si se perdieron el episodio del día de hoy, Del del día estreno, pasado. bueno, sí, el estreno, lo pueden ver de nuevo por los cables en los dos O en cables, YouTube. por Cablevisión y por Flow, a las 20 horas los viernes, y por YouTube, y bueno, en los compactos que subimos a Instagram. Así que, ¿con quién estamos hoy, Colo? Hoy estamos con Lance Signorelli, Docente. docente, encargado del tour minero también, propietario, digamos. Y Lance, ¿cómo estás hoy? Bien, hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Los vi varias veces ya y bueno, está bueno poder acompañar. Sí, docente en UTU hace 20 años. Increíble cómo pasa el tiempo. Y también con un emprendimiento personal vinculado a las amatistas, que es ese elemento que nos está identificando ya hace un tiempo a nivel internacional y ahora también dentro del país, con un público de visitantes que está viniendo a Artigas a conocer todo lo concerniente a la minería de ágatas y amatistas. Y bueno, nosotros de alguna forma propiciamos ese encuentro, ¿no? entre la gente que viene tanto del extranjero como del resto del país, y que con nosotros tiene esa posibilidad, fundamentalmente, de entender cuál es el trabajo que hacen los mineros en Artigas. Ese es el cometido, la meta. Ahí va, y bueno, empezamos con la pregunta de siempre, ¿no, Colo? Para la gente que te conozca un poquito más, ¿quién es Lance? ¿Cómo te describirías con breves palabras? Y como mucha gente de esas personas que piensan mucho, eso a veces trae algunos problemas de ansiedad y todo lo más, pero creo que es una de las cosas que me caracteriza de estar pensando a veces. He aprendido con mi hermana a estar viviendo más el presente Claro. y pensando más en lo La hora y inmediato, no estar el ahora apurándote. pero es algo que si me preguntás, es algo que me define, estar pensando para adelante. Y soy crack en tomar malas decisiones, entonces por más que lo pienso y lo pienso, le erro. Todo en la vida me ha costado mucho más, producto de esa condición. Pero bueno, vengo de una familia desestructurada. Mis papás son de acá, mi mamá es del sur. Me tocó vivir de chico acá, después me fui a la costa. Ahí fue mi encuentro vivía ahí en la Costa de Oro, en Guasubirá, unos años de chico. Ese fue mi encuentro con el turismo, porque mi mamá estaba con una persona que tenía un camping, cabañas, alquilaban cabañas, y bueno, yo tenía 10, 11 años, y fue ahí que me encontré con el turismo. Después, mirando en retrospectiva hacia atrás, soy esas personas que creen mucho en el destino, porque si miro todo para atrás y hoy haber hecho una licenciatura en turismo y estar trabajando como docente en turismo y tener un emprendimiento en turismo, todo esto ya me viene pasando desde hace mucho tiempo y un poco viene por ahí, con las dificultades también que mucha gente debe tener, de hermanos que cada uno vive Claro. en un lado. Tengo unos hermanos viviendo en Sauce, otros viviendo en Piriápolis, tengo una hermana ahora que se fue a vivir a Gibraltar, y así que bueno, también una familia que le cuesta mucho encontrarse. Tengo sobrinitos que cada vez que los veo crecen pila, y todos esos procesos de niños los vamos perdiendo. Pero bueno, y hoy estamos en una situación que es resultado de mucho esfuerzo. Ahí va. Y Entonces, desde chico venís con ese entusiasmo con el turismo, por ejemplo, Sí. mencionabas el camping, por ejemplo. Toda tu de vida se conocido. encaminó en base al turismo, por así decirlo. Sí, toda mi vida. Tengo una anécdota de unas cosas que me pasaron que no las cuento mucho, y menos en ámbitos tan públicos así, porque después la gente dice, este muchacho le falla el coco. Y ustedes saben que hay mucho de eso, ¿no? De prejuzgar antes de conocer. Pero bueno, me pasaron cosas que fueron marcando el camino, y por eso creo mucho en el destino. Y sí, la verdad que, imagínense que cuando yo le dije a mi familia que me iba a estudiar turismo, una licenciatura que es de Facultad de Humanidades y que en ese momento estaba en Colonia del Sacramento, mi abuela me dijo, te vas a morir de hambre. Porque piensen en el turismo hace 20 años atrás,
y fundamentalmente en el norte del país. Y hoy en día la Facultad de Turismo es una de las que más ingresos tiene también, ¿no? Y la verdad que se Junto con la mueve de medicina y muchísimo. psicología. Increíble, Sí, increíble. yo recuerdo mucho el primer año de facultad en la que esas eran las 3 facultades donde más gente, al menos en Salto, no sé, vos estudiaste en el Colegio de Sacramento. Sí, sí, ahora está en Salto. Sí, ahora ¿cómo ves el tema de la facultad hoy en día? ¿Cómo esa retrospectiva cambió mucho o no tanto? Sí, yo creo que antes el que estudiaba turismo se lo veía como una persona que no tenía muy claro qué quería o qué iba a hacer y como que aquel estudiante que iba con el cuadernito, solo un cuaderno al liceo, Sí, sí, como sí. que Tal cual, ese sí. terminaba haciendo algo así vinculado al turismo, pero hoy se ha convertido en un ámbito académico muy importante y fundamentalmente económico, y hay una mirada política hacia el turismo por todo lo que puede generar en materia de desarrollo. Ahí va. Entonces creo que se ha posicionado tanto la tecnicatura como la licenciatura en un contexto totalmente distinto, y toda la gente que va a hacer turismo y que piensa que turismo es hacer viajes se equivoca y empieza de cero, porque es una disciplina muy interdisciplinaria, hay que saber de todo un poquito. Ahí va. Y bueno, uno siempre lo ve al turismo del lado del que viaja, Exactamente. ¿no? El que planifica un viaje y va a divertirse, y nosotros estamos del otro lado del mostrador, aquellos que planificamos actividades y que proponemos experiencias para que las personas de afuera puedan vivir cosas que no viven en su ámbito cotidiano, y que las marque y que les genere algo que recuerden. Tanto papá, mamá como los niños, y bueno, la gente usa mucho el turismo para generarle cosas a los hijos y transmitirles experiencias también. Entonces estamos de ojo en todo eso, y eso implica una cadena de valor que es muy grande, porque desde lo que es un recurso natural, que puede ser un arroyo, una montaña, un bosque, al generar la infraestructura, que nosotros llamamos facilidades, porque son las que permiten usar ese bosque. Si vos tenés un bosque y no le generás un sendero y cartelería y todo lo demás, ese bosque no es atractivo para el turismo. Entonces nosotros tenemos que generarle esas facilidades a ese lugar para que se convierta en un atractivo. Después a eso hay que completarlo con lo que son bienes y servicios, que en este caso es alimentación, la posibilidad de pernoctar, de dormir, del aseo personal, bueno, todas esas cosas que en definitiva completan lo que es un producto turístico, ¿no? Y después repensarlo para que eso, cuando la gente venga, poder transmitirle un mensaje. En el caso del turismo, por ejemplo, de un monte nativo, hoy el gran desafío es la conservación. Y el turismo tiene que ser ese transmisor de, bueno, generemos conciencia, porque aprovechen, disfruten, pero si no lo cuidamos, esto para el futuro no está. Eso en ese sentido, no me quiero entrar tanto ya en el tema, pero la referencia, por lo que yo veo, Europa y España también tienen mucho de ese cuidado con el tema de los bosques y todo eso. Acá capaz que hace falta un poco en ese sentido, ¿no? Muchísimo, Muchísimo, ¿no? muchísimo. Cuando hablas de turismo en Artigas, la gente se refiere a las termas, o la gente piensa en un hotel 5 estrellas, y el turismo se puede empezar por cosas mucho más chicas, que tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar personas que conozcan lugares y pensar en esos lugares para poder recibir gente. Puede ser un monte, puede ser una chacra, puede ser cualquier cosa que demuestre o un recurso natural o aspectos de una cultura. Entonces cualquiera de esas cosas sirve para presentar una carpeta y ir a una agencia de viajes y decirle, mira, te vendo este paseo. Hablando criollo, ¿no? Claro, sí. Y yo creo que ese es el desafío, porque Europa ya vivió todo esto, el ciclo ya dio vuelta, es decir, hubo una planificación del turismo, el turismo creció mucho, se crearon escenarios que no eran tan reales, sino que más bien artificiales y cosas para llenarle el ojo al turista, y se dieron cuenta que después eso hacía así y moría, porque la gente busca cosas genuinas, cosas reales. Claro. Si no, voy a un circo. Ahí, a mí me recordó eso, estaría bueno esclarecer a la gente en el sentido, por lo que yo tengo entendido, me corregirás, el tema de pernoctar es quedarte a dormir y levantarte temprano e ir, que es diferente a acampar, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, yo creo que el gran desafío de Artigas hoy es generar mayor pernocte, porque la gente viene, ustedes saben que los principales productos son el carnaval y el turismo minero. Sí. El carnaval son 3 noches, en todo el año, nadie puede vivir de algo así. Si bien es un producto que ahora estábamos mirando hoy, la rendición de cuentas que se hizo y mueve 30 millones de pesos, es un número bastante interesante para Artigas, pero son 3 noches. Y el otro es el turismo minero, que es un producto de 4 o 5 horas. Entonces mucha gente viene desde Montevideo
hace 600 kilómetros, hace el paseo de 5 horas y después no tiene otra oferta de cosas para hacer. Entonces no duerme en Artigas. Claro. Muy poca gente duerme en Artigas. Claro, en general duermen porque vienen cansados de hacer 600 kilómetros. Entonces hacen el paseo y se quedan a dormir. Claro. Pero al otro día se van a las termas o... Claro, entonces por nosotros ejemplo, tenemos a mí me ese ha pasado desafío. muchas veces que salen del tour, por ejemplo, y van al mercado donde trabajo, por ejemplo, y buscan lugares para comer, cosa que en Artigas no tenemos. Sí. Otro gran déficit. Tal Sí, cual. no tenemos. Es una Solo falta por la de muchas noche, cosas cuando hay acá. algunas cosas también. ¿No? Bueno, yo quiero retroceder un poquitito nomás. Me resultó interesante que dijiste que eso, cuando la gente empieza a estudiar turismo, como que se lleva una sorpresa. ¿A vos te pasó eso de llevarte esa sorpresa, de decir, che, entré a la facultad y no era lo que esperabas, o era lo que esperabas justamente, o no tanto? No. Fue mucho más complejo de lo que pensé que iba a ser. Y me costó un poco y por suerte después encaminé y terminé en tiempo. Hice una pasantía y una tesis acá en Artigas vinculado al funcionamiento del sistema turístico local, pero la verdad que es bastante más complejo de lo que uno piensa a priori, porque bueno, tuvimos la suerte de tener muy buenos docentes, hoy personas que son referentes en el ámbito del turismo a nivel nacional y estaban allí dándonos las clases, pero fue una sorpresa para bien, porque la verdad que yo era muy infantilado. Me fui muy joven, fui con 18 años a hacer la... Claro, sos chico. Era chico, Sí, y sí, además medio bobo. De chico era medio bobo, ahora mejoré, creo. Poquito. Un poquito. Entonces me agarró en una etapa donde yo no pensaba como otros compañeros que eran mucho más grandes y que ya se veían insertos en el mercado y estudiaban para presentarse en las intendencias o en empresas grandes y todo lo demás. Claro. Así que fue toda una enseñanza desde el punto de vista de lo complejo que era estudiar turismo, pero también, bueno, como cualquier persona que se va muy joven a estudiar y... Crecimiento personal. Sí. Y viste que te vas de Artigas y todos lejos, ¿no? Más cuando estás estudiando, que no tenés plata para los pasajes. Y bueno, la verdad que a nivel de crecimiento personal fue muy interesante también. Le habrá pasado a muchos, ¿no? Sí, Bien. creo que sí. Bien. Bastante. No sé si nos querés comentar cuáles son tus primeros pasos dentro de la docencia y cómo se fue desarrollando todo. Bueno, Sí, fue... ¿Cómo te surge ser docente, no? Sí, sabes que cuando terminé la tecnicatura, estaba terminando la tesis y el primer trabajo que tuve en Artigas fue armar perdón, No, el no hay problema. supermercado. No pasa nada. El Que vayan a supermercado aquel supermercado que No, estaba en no, Bernabé. El más grande de Artigas. Y tuvimos que armar las estanterías, todavía me acuerdo que dividieron en cuadrillas y el primer trabajo que me tocó fue ir a lavar los baños. Era un edificio que estaba abandonado, no había nada, pero simbólicamente fue fuerte. Sí. ¿En qué año? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué año? era eso? 2000 creo que fue. 2000. Es el que está... O sea, para recordar que la gente más joven no recordará que había un Tata allí Ahí está, donde ahora hay una ¿Cuál tienda de era la ropa. calle? Exactamente, ¿dónde estabas ahora? ¿Dónde estabas? Sí. Exactamente. Bueno, ya nombramos todo el mundo entonces. Bien. Te regalaste, negrito. El error empecé yo. Y bueno, la verdad que la veía fea porque, bueno, no era un sueldo que me gustara y sabía que había estudiado para otra cosa. Quería trabajar de lo que había estudiado. Cuando uno termina la facultad viene muy revolucionado con las ideas y de ponerlo en el ámbito local en práctica y todo eso, ¿no? Y bueno, a fin de año renuncié. ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó empezar a ejercer lo que estudiaste? Sí, bueno. Porque viste que generalmente todas las carreras cuestan un montón, tipo lleva un par de Cuesta. años, a no ser que tengas mucha suerte que empieces Creo ya. que tuve mucha suerte, porque no es tanto capacidad personal, sino que mucha suerte, la verdad. Me considero una persona afortunada. Y fueron 5 meses y el profesor que estaba dando clases en UTU de turismo en ese momento, que era de Paysandú, Claudio Quintana, que es un crack, se fue, porque bueno, creció y no podía dar más clases acá en Artigas. Y agarré las primeras horitas ahí en UTU, en la UTU vieja, como le decimos nosotros con cariño, allá por el 2001. ¿Y recordás tu primera experiencia, tu primera clase, cómo te Sí. sentías? No sé si ustedes están al tanto, pero la UTU sufrió como una transformación en el sentido de que antes a la UTU iba gente que trabajaba durante el día y estudiaba de noche, ¿no? Sí. Sí, sí, Entonces vos ibas y había mucha gente grande, sí. de 40 y pico. Y yo tenía 20 cuando empecé a
a dar clases. Fue en el 2004. Entonces eran todos más grandes que yo. Imagínense los nervios, ¿no? Porque uno respeta mucho a la gente que tiene más edad, mayor, y entendés que tiene conocimientos de distintas cosas. Pero la verdad que me enamoré de la profesión de la docencia. Me gusta mucho. Mirá vos, qué bien. ¿Y recordás más o menos cómo fueron tus primeros pasos ahí? Tipo, ¿sentiste que encajé de una o te costó un poquito más? ¿O cómo era tu trato con la gente mayor? Porque es totalmente distinto tratar con adolescentes y tratar con gente mayor, justamente como mencionabas. ¿Cómo capaz que te inhibía un poco o hubo una buena aceptación por parte, como quien dice, una buena bienvenida? No, hubo buena bienvenida, sin dudas. Me acuerdo hasta hoy de los alumnos de ese primer año. Lo que pasa es que en la tecnicatura que hice yo no estaban formando gente para docencia. Entonces la didáctica no la aprendí. Claro. Entonces un técnico que va a dar clases. Y la dificultad del técnico que va a dar clases es que usa el lenguaje técnico. Sí. Claro. Entonces se le hace difícil a los estudiantes entender. Y me costó, creo, mucho tiempo pasar a un lenguaje más sencillo y tratar de transmitir las ideas desde un punto de vista, un lenguaje más común. Y creo que esa fue mi gran dificultad y la sufrieron los alumnos de la época. Y bueno, pero pues con el tiempo le fuimos agarrando la mano a la didáctica y a tener en cuenta los perfiles de estudiantes y cosas que... Y bueno, y hoy ya estamos en una transformación educativa que prepara a los estudiantes para ciertas competencias, lo cual me gusta mucho, porque mi materia es muy teórica, entonces tuve que adaptarme a ser más práctico. Y bueno, en el turismo la práctica cuesta mucho porque hay que sacar a los gurises del salón y eso implica pagar un ómnibus o entradas o cosas del tipo y es muy difícil el nudo en la educación pública, ¿no? Bien, bien. Entonces el cambio, claro, está visto en la educación. A día de hoy, ¿encontrás mayor interés por el turismo por parte de los estudiantes? ¿Ves una diferencia? ¿Crees que el turismo creció como en el sentido de ser atractivo para los demás? O al estudiar turismo, claro, no sé si... Claro, que si hay más adolescentes queriendo esa carrera. Sí, hay más interesantes. Porque generalmente era algo como para cubrir tu estudio. Tipo, terminé bachillerato. Exactamente. Como era algo más de nicho, como quien dice. Totalmente, totalmente. Y piensen que hace unos años atrás no teníamos el movimiento turístico que tenemos hoy en día. Entonces uno hablaba de turismo y tenías que proyectar a estudiantes para que se fueran a estudiar a la costa, a Punta del Este. Entonces mucha gente no quería eso, ¿no? Hoy en día la meta o el cometido de la tecnicatura es de formar emprendedores. Entonces nosotros hoy estamos recibiendo algo así. Cuando empezamos con el tema del turismo minero hace 10 años atrás, eran 100 personas por mes, con suerte. Y en meses buenos, ¿no? Claro. Y hoy son 1000 y pico. Sí, un cambio sustancial enorme. Bien. Entonces hay otra realidad y lo que nos cuesta todavía es hacerle entender a los potenciales técnicos que crean en el potencial que tiene el departamento. Porque implica conocer realidades, ¿no? A veces salir de la zona tuya, de tus amistades y de tus vínculos, ir más para afuera, conocer más en profundidad el departamento y ver que tiene mucho potencial. Nosotros fuimos de los destinos que nos afectó para bien la pandemia porque mucha gente no venía a Artigas, no venía al norte. Valle Lunarejo y Turismo Minero crecieron exponencialmente. Entonces lo que nos hace falta ahora es oferta complementaria. Es decir, bueno, estamos trayendo mucho turista por año, pero ¿qué les damos aparte de esas 4 horas de turismo minero? Tenemos que generar ecoturismo, turismo rural, turismo aventura. Hay muchas posibilidades en Artigas y todavía están subexplotadas. Y un poco respondiendo al interés que decías, nos falta interés de parte de las autoridades. No es lo mismo que lo diga Pepito, como es el caso de uno, sí, a que lo diga un director de turismo y nos convoque y nos diga, bueno, a ver quiénes son los que están trabajando, quiénes son los que tienen potencial, qué es lo que podemos proyectar, cómo los podemos ayudar, reúnanse, charlen, vincúlense, todo eso nos falta muchísimo, falta interés. ¿Sabés quién me recordó ahora que mencionabas todo esto? A Pocho, el Pocho, ¿lo conoces? Lo conozco, claro, un crack. Creo que es un buen referente en el sentido de explorar lo que es Uruguay, Artigas y todo Totalmente. Eso. Y creo que el Valle Lunarejo, él estuvo por ahí y yo, por ejemplo, no lo conocía. Claro. Y lo conocí por él. Y hace falta referentes, justamente, como decís, en la ciudad.
interés por parte de las autoridades. Entonces yo creo que a día de hoy hace falta. Y además que, quieras o no, Artigas es un lugar que tiene riqueza Lindos lugares, en como para su visitar. cultura y en todo también. Por ejemplo, ¿qué destacarías de Artigas aparte, por ejemplo, de lo que es el carnaval y el turismo minero? Por ejemplo, justamente decías el Valle. ¿Qué otra cosa más podrías decir, che, que la gente no conozca para nosotros, por ejemplo? Yo creo que una de las cosas que hay que destacar es la frontera, ¿no? Porque históricamente lo vimos como una desventaja y desde el punto de vista turístico es una ventaja. La posibilidad de realizar un intercambio. Tenemos algunos problemas de trámite, que es cruzar el puente con gente en un ómnibus y todo lo demás, que ahí te comes 2 horas haciendo Sí, papeles y todo. Entonces no es un tránsito fluido, sino todo lo contrario. Pero creo que Artigas y Quaraí tienen cosas como para complementarse, porque ellos tienen mucho del turismo rural, el brasilero tiene mucho de la cultura rural, de fiestas típicas y de cosas del chancho encebado. Yo que sé, estuvimos haciendo una investigación hace unos años y hay mucha cosa para que se puede complementar. Y Artigas específicamente creo que tiene un potencial enorme en la posibilidad de generar un corredor de ecoturismo, porque nosotros tenemos a Rincón de Franquía en Bella Unión, que es un área protegida, y tenemos al Valle del Lunarejo del otro lado, que es otra área protegida. Y en el medio está el río Cuaraín, y el monte del Cuaraín, y otros. Entonces, yo creo que el ecoturismo es un segmento que hay que desarrollar, o un producto que hay que desarrollar, y el turismo rural, porque hay estancias antiquísimas, porque tenemos una tradición productiva muy importante, y es el único departamento de los 19 que no presenta una propuesta de turismo rural. Y, por ejemplo, en esas propuestas que se haría, ¿sería ir a acampar o qué se haría? No sé. Y en el caso del ecoturismo, la idea siempre es hacer senderos interpretativos. Entonces, la gente quiere salir de la urbe, del apartamento o de los centros de edificios y hacer esa inmersión. Hoy hay bosqueterapia y cosas que tal vez para nosotros suenan tontas, pero para la gente que vive agobiada y que vive rodeada de cemento y respirando hollín, la posibilidad de hacer una inmersión en el monte nativo con un guía que sepa, que te transmita usos y costumbres, porque nosotros sabemos que acá el que fue criado en campaña sabe para qué sirve tal planta y tal yuyo y tal. Y la gente viene y se toma el té y se lleva lo que pueda si es que está envasado. Yo siempre le digo a los gurises, el merchandising, que es eso que, o los souvenirs, eso genera una industria millonaria alrededor del mundo y nosotros tenemos mucho para embolsar, para empaquetar y para vender también, y no le hacemos provecho. Y el turismo rural sin dudas, ¿no? Porque poder, por ejemplo, hay una señora que tiene unas cabañitas de madera ahí en el Valle del Lunarejo. Ah, sí, me enteré de eso, lo vi. ¿Sabes que la posibilidad que le generó a los padres de algunos gurises de Montevideo de contarle a los hijos que ellos dormían en un lugar y el baño estaba a 20 metros, o que la ventana se abría y se ponía un palo y se clavaba ahí, y así se abría y se cerraba? Y hoy es todo automatizado y todo lo demás, y a los padres les encanta esa posibilidad de transmitirles experiencias a los niños. Bueno, mira, así me crié yo, hoy ustedes tienen todo esto, aprovechen. Una comodidad increíble. Si pudieras recomendar a la gente que nos está viendo ir a algún lugar, ¿a cuál lugar sería, por ejemplo? Al Tour Minero. Bueno, tenemos sacando todo el esfuerzo que le hemos metido a los túneles ahí para hoy tener tiendas, tener restaurantes, tener cocina, tener baños bajo tierra. ¿no? La verdad, muy valorado por la gente que viene de afuera. No hay uno en 10 años que se haya ido descontento. Yo estuve y es divino. Claro. Pero bueno, después yo creo que lugares de naturaleza, el Perau, por ejemplo, ahí en el Cuaraín es un lugar de un paredón espectacular, es un punto de los que a mí en Artigas me gustan muchísimo, ¿no? Y hay varios. Ahí va. ¿Cómo surge la idea de hacer un restaurante en un túnel? Porque yo veo, por ejemplo, hace poquito vi unos reels en TikTok que estaban publicando todo sobre el Tour Minero, y la gente veía los comentarios todos indignados de cómo había un restaurante en una cueva, por así decirlo. Sí. Un túnel. Y no sabían. Y no sabían. Claro. Tipo, y ahí veo la gente indignada preguntando, ¿dónde es? ¿Cómo sucede eso? ¿A quién le surge la idea de realizar eso, entendés? Totalmente.
Es increíble, ¿no? Lo que Es llama la increíble. atención. Sí. Y bueno, como todo, ¿no? Cuando uno presenta un producto turístico, sabe que tiene que satisfacer las necesidades básicas. Entonces, primero un baño, Lógico. porque la gente venía, se subía a las 12 de la noche en Montevideo en el ómnibus y se bajaba en el túnel. En aquel momento cuando empezamos usábamos el baño de la estancia y no era agradable. Entonces, bueno, y lo mismo, el desayuno, ¿dónde tenemos que dar un desayuno? Entonces fue aquello que primero el huevo y después la gallina, o sea, de que es necesario creer en el producto y generarle infraestructura para que sea una experiencia acorde, ¿no? Ahí va, ahí va. ¿Te parece, Colo, si hacemos una pausa y nos adentramos todo después en el segundo Sí. bloque en todo lo que es la minería y lo que embarca todo el tour minero y todo eso? Claro, sí. Bueno, vamos a una pausa, gente, y ya volvemos. Bueno, acá nos encontramos en el segundo bloque, gente. Y bueno, continuamos con Lance. Acá estamos. Bueno, ¿querés iniciar vos, Colo? Por Bueno. supuesto. Ahora volvemos con el tema del tour minero, Lance. ¿Cómo surge todo sobre el tema del restaurante, de las visitas por la vuelta que fui a la cantera, todo ese trámite? ¿Cómo surge todo eso? Vos sabés que cuando estaba haciendo la tecnicatura yo ya creía que las... ¿Viste cuando te habla el profe y te dice, bueno, esto es así, asá, y vos decís, che, eso se puede hacer en Artigas con las piedras? Entonces siempre fue como un tema recurrente para mí, porque desde las distintas asignaturas lo planteaba en mis trabajos prácticos o cosas así. Y entonces ya lo iba ejercitando desde hace un montón de tiempo. Nunca pensé que después Iba a crecer iba a crecer tanto, ¿no? Porque viste que por lo que vi, al hacer todo ese recorrido, tenés que saber de las piedras también. Sí. Y ahí ya surge el interés de estudiar el tema de la minería. Tengo familiares que se dedican a la minería, entonces desde chico uno ya sabía del tema de que existían, porque Sí, si vos sí. le preguntás a los artiguenses hay muchos que nunca vieron un túnel, ¿no? Eso es algo que hay que cambiarlo urgente. Nosotros siempre tratamos de que los artiguenses nos visiten y ponemos precios especiales y todo, porque sabemos que a veces es complicado pagar una entrada y todo lo demás, más cuando sos padre y tenés 3, 4 gurises. Entonces llevarlos todos a hacer el paseo es caro. Yo personalmente nunca fui, ¿sabes? Es divino. Están invitados. Y capaz que ¿Qué podemos días? grabar algo allá. Y nosotros salimos, hoy en día estamos saliendo prácticamente todos los días. En realidad tú te agendás para el día que quieras. Salimos de lunes a lunes. Pero bueno, y después empezamos como todo, ¿no? Che, nos dejás entrar ahí, que queremos llevar gente, mirá que Claro. lo vamos a cuidar, no va a pasar nada. Muy difícil para el sector minero creer en esto, porque el código minero únicamente habla de extracción y no habla de visitas o venta de cosas, Sí, ¿no? lógico. Entonces la verdad que los mineros tenían miedo, porque, che, ustedes miren que nos van a complicar la minería ya tiene muchas cosas Claro. complicadas, Bastante, ¿no? sí. De prevención, de accidentes, de cosas del tipo, de robos. Los artiguenses sabemos bien que muchas veces las canteras... Demasiado. Antes no se tomaba muy a serio, ahora sí, no. Sí, entonces era el temor, ¿no? Primero, el amatista es un producto de exportación. Nada de lo que es prácticamente, pero nada de lo que se produce en materia de amatistas queda dentro del Uruguay, va todo para afuera. Entonces no había mucho interés de recibir turistas en una cantera. Dos, no es un parque de diversiones, es una mina que está en pleno funcionamiento. Sí. Hay detonación, hay maquinaria, hay un riesgo. Nosotros, si bien hacemos firmar un documento y todo lo demás, que siempre bromeamos que es un certificado de función, pues la gente dice, no, pero no se preocupe, no va a morir. Nunca se sabe, no hay una primera vez para todo. Después le decimos, no, de 10 mueren 2 nomás, no Ah, se claro. preocupe. Ya empiezan Dios a abrir mío. unos ojos. Y bueno, y los robos. Entonces la verdad que fue complicado abrirle la cabeza al minero de, bueno, vamos a tratar de dedicarnos al turismo también. Después creo que la minería se fue dando cuenta de que si abríamos
el sector minero para que todos los conozcan, Mostrar todo el proceso. Claro. lo íbamos a valorar más. Ujú. Porque viste que uno no puede creer lo que no conoce. ejemplo, Entonces hoy la minería está en esa posición de darse a mostrar. Yo cuando fui, yo no sabía mucho de piedras, o sea, prácticamente nada. Mi padre en sí trabajó en ese tema, Ah, o mira. sea, trabajó en canteras, pero iba a visitar todo, sabía toda la secuencia cómo era, pero no sabía nada de las piedras. Claro. Creo que la piedra que más se nombraba era la amatista. Seguro. Y le digo, bueno, y en ese momento ahí me di cuenta cómo es importante el guía turístico también, porque se sabía todo. Yo lo escuchaba a Leonel y decía, che, increíble cómo hay tanta información detrás de una piedra, por ejemplo, el tema de las energías también. Cuando me tocó ese tema, digo, mirá, no sabía, que siempre es bueno tener una piedra en casa. Claro, y hay mucha gente que no conoce o no sabe, y cuando nosotros le hacemos la guiada, después se preocupa por informarse sobre el tema. Y fíjense que las piedras se venden hace más de 100 años en Artigas. Y la amatista siempre fue vendida por su capacidad de ornamentación, como elemento de destaque, de belleza. Pero en los últimos 20 años la amatista viene creciendo mucho por las condiciones metafísicas que tienen los cuarzos. Hay muchas terapias que usan el cuarzo Sí. y la capacidad de conducir energía que tienen los cuarzos. Incluso después en el tiempo, más recientemente, mucha del cuarzo se está triturando, se hacen plaquetas de conducción para relojes, para celulares, ¿no? Entonces la verdad que hay mucha información detrás de los cuarzos, no solo de la utilidad que tienen, sino fundamentalmente de todo lo que es su formación. Es un proceso que tiene más de 150 millones de años. Estamos hablando de aquella época en donde se separa Sudamérica de África, y ese movimiento de placas fue el que generó estos derramamientos de lava en ese periodo, y de ahí para allá es un elemento que viene reorganizándose y hasta poder llegar a una amatista, ¿no? Que ahí hay condiciones de tipos de mineral, presión, temperatura, radiación, un montón de variables que transforman a esa burbujita de lava en una amatista posteriormente, ¿no? Pero todo eso implica un conocimiento que ni los que les interesa, porque mucha gente viene porque lo trae la esposa o al Tal revés, cual. y cuando empieza a hacer el tour dicen, mirá qué interesante, y se van con un montón de información, y por eso también dicen qué lindo paseo, ¿no? Porque además lo hacemos de una manera que los niños también lo puedan entender. Así que bueno, la verdad que cumple con las expectativas y nos deja muy satisfechos, porque nosotros estamos siendo responsables de que Artigas hoy se ponga en el mapa. Porque la verdad que gente de 80 años que nunca haya venido a Artigas, Sí. te tiene que llamar la Justamente de atención. eso te quería hablar, porque Artigas, aparte del carnaval, el tema de las amatistas y todas las piedras preciosas es referente en Uruguay prácticamente. Creo que es el departamento con más único. referencia en eso, ¿no? El único. ¿Cómo se tiene que dar? Justamente estaba mencionando el tema de la creación de las amatistas a lo largo del tiempo, del periodo de la Tierra. ¿Sabrías explicarnos más o menos qué es una amatista? Si hay otra piedra aparte de la amatista que se desarrolla, ¿cuál es el proceso para poder, no sé, minarlas? ¿Cómo es el tema ahí? Bueno, son dos cosas, lo que es la formación y lo que es la extracción. En cuanto a formación, es eso, ¿no? Es un derrame de lava que surgió en ese periodo, que después es tapado, por decirlo de alguna manera, por otras capas, y eso le permite a la piedra sufrir una presión y una temperatura, a esa burbuja, que con el tiempo va generando esa cristalinización. Por eso nosotros, cuando hacemos extracción de amatistas, primero sacamos mucha ágata y después amatista, porque las burbujas, cuando escurren por el suelo, algunas van quedando más en profundidad y otras burbujas quedan más superficial. Entonces las burbujas que están más superficiales no logran esas características de presión y de temperatura sostenidas en un tiempo considerable, entonces no logran la cristalinización. Y las burbujas que quedan a mayor profundidad reúnen todas estas características, además son más propensas a los minerales del suelo y a la radiación, entonces logran completar ese proceso y por eso se forman los piquitos. Yo siempre le digo a la gente, es como cuando usted pone un huevo a hervir. Si lo sacás antes de tiempo, viste que la yema está líquida. Claro, sí. Y el huevo, cuando le das cocción, queda la yema dura, cristaliza la yema. Esto es más o menos eso, ¿no? Presión, temperatura y condiciones para que se transforme o en una ágata o en una amatista. Y después está la extracción. Hay dos formas. Una es a cielo abierto, mostramos las dos en el paseo. Una es a cielo abierto, o lo llamada banca, los mineros le llaman banca, que es una fase que lo que intenta es extraer, pero fundamentalmente determinar el espesor del basalto.
Entonces, si vos estás en una cantera donde el basalto es bastante ancho, donde se derrama mucha lava, por decirlo de alguna manera, eso te permite, te da la posibilidad de hacer un túnel. Porque si vos tenés una colada finita, si haces un túnel, se te cae todo arriba. Entonces, si tenés un basalto Más o ancho... menos, ¿a qué altura se encuentra todo esto? O sea, hay que ir muy hacia abajo, está a una altura más superficial, más o menos, para tener una referencia, ¿sabrías decirnos? Sí, no son tan profundas, entre 40 y 60 metros de profundidad. También hay que tener en cuenta que la topografía del paisaje, ¿no? Las minas siempre se establecen al pie de los cerros. Entonces como que ya estás trabajando lo más en profundidad posible, Claro. para no tener que sacar todo lo de arriba del cerro para poder llegar a la... Entonces también una de las cosas que uno siempre destaca, por ejemplo, yo en lo personal firmé contra Aratirí. Aratirí era un proyecto de mega minería para Uruguay de una multinacional que le interesaba el hierro en la zona de Tacuarembó y alrededores, que iba a ser un estrago bastante importante porque es minería a cielo abierto, pero fundamentalmente gestionada por multinacionales. Es decir, son empresas que vienen de afuera, hacen todo el estrago, se llevan el dinero y después queda muy poco. Y Artigas tiene minería de amatistas, de ágatas y amatistas, que es una minería de pequeño porte, es subterránea, es complementaria de las actividades tradicionales, o sea, no tuvimos que sustituir ni el ganado ni la agricultura para tener minería, y eso para Artigas es importantísimo, porque ustedes saben, somos el tercer departamento más pobre del país. Entonces, y además es gestionada por capitales locales, ¿no? Tenemos algunos brasileros, pero viven acá, son familias que viven y que gastan acá, y el resto son artiguenses. Entonces son cosas muy favorables para la minería. Lógico, uno pretende que haya más industrialización. Todavía creo que se puede seguir creciendo en el tema salarial, de capacitación. A mí me da un poco de pena que, por ejemplo, el bachillerato en Figari existe un curso vinculado a las piedras, pero es más bien vinculado a la joyería. Sí. Y no hay tanto, o no tiene tanta vinculación con lo que es la extracción o el performado y cosas que son las que más se hacen acá en Artigas. Entonces también por ahí hay un poquito donde hay que meterle ahí para crecer un poco en eso, ¿no? Estabas hablando de cómo se extrae. Nos mencionaste que hay dos maneras. A cielo abierto, que eso no lo terminaste de explicar. Bien, tenés razón. Me fui por las ramas. Está el nada. cielo abierto, que es la banca, y si tenés un basalto profundo, tenés la posibilidad de hacer túneles. La diferencia entre extraer a cielo abierto y extraer en túneles es que generalmente en los túneles es donde se da la extracción del geodo, la piedra grande, que es lo que diferencia a Uruguay con relación a otras partes del mundo donde se extrae la amatista. En ninguna otra parte del mundo se han sacado los geodos del tamaño de los que se han sacado en Artigas. ¿Y qué tamaño tendría más o menos? Y piezas del tamaño de un ómnibus, claro, de 20.000 kilos, por ejemplo. A tal punto que hubo un proyecto de la Facultad de Ciencias hace unos 3 años atrás, donde se justificaba que esto era único en el mundo y que merecía un reconocimiento de la UNESCO, y ese reconocimiento vino, se logró, y hoy Artigas, el distrito gemológico Los Catalanes, más conocido por nosotros como Catalán, hoy integra una lista de la UNESCO de los 100 sitios de interés arqueológico de la humanidad. Para Artigas, notición. Sí. Mira, siempre se habla, no sé si conoces Minecraft, Sí. que hace un tiempo integraron lo que es todo el tema de las geodas y todo eso. Ahí toman de referencia que hay como 3 capas dentro de la formación de la geoda. ¿Esto es así o es solo una referencia del juego? O por lo que tengo entendido, mencionaste de basalto, después hay... No me acuerdo mucho, pero Sí. un mineral, no sé qué es blanco, y después se encita la piedra preciosa, por así decir. ¿Esto es así interesante. o es solo una referencia del videojuego? Yo no jugué, pero teníamos un guía que es Así más uno chico, aprende con los bastante juegos. más chico que nosotros, que yo, y lo usó mucho, ¿viste? Cuando venían los colegios, entonces les daba la referencia del juego, y ahí los gurises empezaban a entender mucho mejor, Mirá. desde otra perspectiva, ¿no? La dificultad de ser más veterano, hay que ayornarse a veces, pero sí, cuando vos, o tener hijos, esa es la otra. Cuando vos haces el corte en el cerro, ves las 3 capas. La capa eólica, que es lo que ha traído el viento durante miles de años. El brechoide, que es el resto de la era esta de arenisca. Antes, cuando se separaron estas placas, Sudamérica y África, en esa época toda esa zona era desierto. Sí. Entonces todavía se ve esa arena petrificada allí, que eso es el brechoide. Y después del brechoide para abajo está el basalto propiamente. Entonces son 3 capas las que...
Y bueno, después nosotros tenemos otros diferenciales, ¿no? Porque la amatista en el mundo la evalúan por el color, más violeta, menos violeta, Sí. hay 5 El categorías. azul. Ahí va, cuanto más intensidad tenga ese violeta, mejor se paga la piedra, ¿no? ¿Cómo se calcula el precio de una piedra más o menos? Bueno, Porque hay un veo sector que de son- clasificado, ¿no? Porque he Entonces, visto que hay piedritas que son así, te valen un platal. creo que eso también es otro diferencial de Artigas, porque nosotros no solo podemos evaluar color, sino que cuando ves unas piecitas chiquititas así que valen mucho, Vale. es porque combinan distintos minerales en la formación. Ah, ok. Entonces vos tenés allí capaz un casco de jaspe, un centro de amatista y una incrustación de calcita. Entonces son fenómenos geológicos distintos que se combinan en una pieza y esa pieza no se puede vender por kilo. Ujú. Eso hay que vender como una pieza Unidad. única. Sí, Entonces porque ahí yo el precio... tuve un tiempo trabajando, pero lavando piedras y veía cada piedra posicionada así y el valor que tenía. Yo quedaba como, tanto eso, vale. Sí. Y es increíble, por ejemplo, en China, las piedras, el regalo más caro que puede haber es una piedra, un collar de una piedra, Sí. vale un platal. Y valioso desde el punto de vista de Sí. quien lo regala, Sí, ¿no? vale, Sí, sí, sí. sí. Es un buen regalo. Es un excelente Los regalo. chinos valoran Por ejemplo, mucho, nosotros creo. acá no valoramos, es una piedra, pero allá le dan un valor increíble, es algo demasiado caro. Claro, como un amuleto. Sí, Claro. Sí, por algo son los principales compradores de todo este material y son los que impulsan. Ahora, por ejemplo, están de vacaciones y se siente, la piedra se vende bastante menos. Pero sí, en el mundo la evalúan por el color. Nosotros, además del color, podemos evaluar tamaño, combinación de minerales, formación. Porque a veces a una amatista uno le ve bultos, le ve cosas que no. Sí. Sí. No es aquella burbujita cóncava simplemente, sino que tiene otras formaciones. Y la verdad que todo eso le abre un mundo a los compradores. Y a mí me parece interesante mencionar esto de las categorías que dijiste de los colores y el tema de los minerales. ¿Cuáles son las principales categorías o los principales minerales también que tiene la amatista? Mencionaste la calcita y disculpa que soy medio ignorante en el tema, los otros también. ¿Cuál es la mejor combinación o cuál es la más común? ¿Qué es lo que se destaca dentro del rubro? Está lo más caro, que es aquella amatista que tiene casco, que tiene un buen color de amatista, que tiene un púrpura intenso y que además tiene alguna incrustación de calcita. Esos son piezas, podríamos decirles, exóticas o poco comunes, ¿no? Y después están las categorías inferiores, que ya son, porque nosotros las separamos en 5 categorías, A, B, C y D. D es la piedra blanca, A es la piedra violeta y la quinta es la extra, que es aquella púrpura, violeta, intenso, oscura. Entonces pasa de $6 el kilo a $50, dependiendo del tipo de categoría, pero después está todo eso que se aparta porque combina distintas formaciones y demás, que al que le gusta la geología y que le gusta aprender, dice, che, esto tiene un valor extra por lo que ha pasado en esa pieza particularmente, Claro. ¿no? Sí, porque es un proceso de millones de años y lo hace Exactamente. más exquisito todavía. Sí, hay un señor que es Gary que él trabaja con la piedra y él afirma cada vez que vamos, las piedras, aunque a nosotros nos cueste entenderlo, son organismos vivos. Uno ve una piedra y no le encuentra vida a la piedra, ¿no? Tal cual. Pero cuando vos abrís una amatista y ves que se formó una estalactita, que después se fracturó, que después cicatrizó, que se le recubrió ese pedazo sí. con cuarzo, vas bien, son millones de años en un instante, pero te das cuenta que es vida y que está en constante movimiento. ¿Hay alguna pieza que ya se ha encontrado acá en Artigas que fue reconocida a nivel mundial, aparte de esto que mencionaste, de todo el lugar, tipo que dijeron, che, esto es único, que se encontró acá, o hay alguna pieza que se hizo viral, por así decir, que, no sé, que se habló en todo el mundo o en todo Uruguay, que se destaque? ¿No sabes si podrías mencionarnos algo de eso? Cuando me preguntaste, lo primero que se me vino a la cabeza fue un geodo con forma de corazón que encontró la firma Uruguay Minerals hace Sí. 2 o 3 años atrás. Es divino. Porque tal cual lo dibujamos nosotros, ¿no? No el corazón humano, Sí, sí, sino sí. que el corazoncito que dibujamos, que se hizo viral y que bueno, la verdad te digo, no sé dónde está hoy en día, pero una piedrita que Estuvo en la exposición, ¿no? estuvo en la empresa durante un tiempo, te habría que preguntarle a los gurises a ver por dónde anda, pero fue como... Después hablando con la gente de la minería, puede ser que suceda, ¿viste? Porque son 2 burbujas, lo que pasa es que Que se se aprietan Sí.
y por algún lado después el gas escapa, entonces se puede dar esa formación, pero si bien es algo que parece común, no se da tanto. Claro. Y bueno, esta piedra Además, la cuestión es cuando se fractura el basalto, ya sea por la máquina o por la bomba, que la piedra se rompa y no se desarme, y que quede la formita del corazón. Entonces son varias casualidades, y bueno, esa es una de las que se me viene a la mente. Después el par de geodos que estaba hasta hace poquito ahí en la Station, una de las empresas, hoy creo que está en un museo de Gramado. Después hay piezas que los turistas nos muestran, hay una amatista en el Museo de Historia de Nueva York que está muy bonita. Y bueno, nuestras piezas andan por lugares que nosotros ni nos imaginamos, ¿no? Y tienen un reconocimiento a nivel mundial espectacular. Mi deseo para los próximos años es que tengamos la capacidad de ver al turismo como una herramienta que nos permita frenar más piedras, tener una exposición más grande, posicionarnos y atraer un turismo extranjero mucho más en cantidad, y que el turismo genere un desparramo económico en Artigas y que lo necesita. A ver, acá me recordó algo, ustedes me harán memoria. Por acá en la ciudad hay una piedra gigante expuesta, no me acuerdo dónde es. Hay una en La Fuente, En ¿no? La Fuente. Es exactamente, ahí va. Y ahí colocaron una también allí en la avenida, ¿no? Sí, hay una en la subida allí, Sí, después en la San Vicente. en la San Vicente, después hay otra en la terminal, Ahí va. Sí. y después hay algunos monolitos que ha hecho el Rotary también con ágatas y amatistas. Hay uno muy bonito, a mí me encantó cómo quedó, el que está en la entrada de la Ruta 4, ahí en la rotonda de Ruta 4, ese monolito que lo hizo el Rotary, creo, ese quedó espectacular. No la conozco. Y más o menos sabrías por qué estas piezas fueron seleccionadas. Fueron, por ejemplo, la de La Fuente. ¿Fue seleccionada por algo o fue, no sé, fue al azar? Decís que no sabés, pero te nota que hay un conocimiento ahí, porque si no, no haces las preguntas. Sabés que las amatistas tienen la dificultad de que el sol las perjudica. Entonces no se puede poner un cuarzo violeta al sol, porque en poco tiempo pierde calidad y es un desperdicio. Entonces esa piedra que está en La Fuente se puso porque es un brillo, como le dicen los mineros, pero en realidad es una piedra que tiene predominancia del cobre, entonces es un color más verdoso que no sufre las consecuencias del sol y por lo tanto se puede exponer a cielo abierto durante un montón de tiempo. Ahí va. Y el traslado de las piedras. Bueno, ahora yo quiero entrar un poquito en el tema de los mineros que mencionaste justamente, que estaría bueno hablarlo. No sé si querés arrancar vos explicando un poquito, después yo quiero más o menos saber cómo es el tema de la exportación y el traslado de las piedras, cómo se da. Bueno, hay que tener en cuenta que el minero es una persona que no pudo tener una formación ni técnica, ni universitaria, Hoy en día dice, si no querés estudiar, anda. ni todavía sufre O sea, ciertos prejuicios, ¿no? Claro, Sí. no es valorado. No es valorado. Totalmente de acuerdo. Y sin embargo, es el gran responsable de todo lo que está pasando con las amatistas. Obviamente hay gente que invierte dinero y que es el que les da el trabajo y la posibilidad, pero si hoy el Uruguay o Artigas en particular tiene ese posicionamiento a nivel internacional con relación a las amatistas, es gracias a esas personas que están bajo tierra a veces y haciendo toda esa actividad que es bastante sacrificada. Vamos a hablar hace unos años atrás, el sueldo de ellos era pésimo, ¿no? Sí. Recién ahora como que los están valorando un poquito más. Sí. Y creo que Uruguay todavía tiene mucho prejuicio. Sí, y sobre todo el debe de mejorar salarios bajos, ¿no? Es tal cual. El salario mínimo. Nosotros sabemos que el salario mínimo en Uruguay no cubre lo que es la canasta básica. Entonces, tal vez el minero está en mejores condiciones comparado con una persona del sur, porque allá es mucho más caro, acá tenemos la frontera, pero todavía Uruguay tiene que mejorar porque Uruguay es caro para vivir. Entonces, yo creo que son dos cosas, porque más capacitación, si bien hoy tenés que tener el título de técnico barrenista para trabajar con explosivos, después no hay más que eso. Después está el maquinista también, que hoy en día también necesitas un curso. Bien, el maquinista sí, y el maquinista tal vez obtiene mejor retribución y producto tal vez de la capacitación que tiene que tener para poder manejar una máquina que vale un montón de plata, ¿no? Pero el minero está allí con medio que no con un bien económico o de patrimonio, sino que con su vida
¿no? Sí. Entonces creo que si bien hoy hay técnicos prevencionistas y hay un montón de tecnología y el martillo pasó de pesar 50 kilos a pesar 20, un montón de cosas que fueron pasando, todavía es un área donde hay que capacitar para que, bueno, también creo que hay que capacitar en diseño, ¿no? Yo siempre le digo a los turistas, cuando vos ves un ágata en Artigas, la ves o en un reloj de pared o en un posavasos. Sí, tal cual. Y sin embargo se pueden hacer cosas Mil de cosas. todo tipo. Y nosotros hace tanto tiempo que estamos haciendo lo mismo, entonces también en diseño creo que hay que meterle mucho. Ahí va, Mucho que ahí hacer, va. sí. Bien, ahora me interesa entrar en el tema del tour minero, justamente. Si bien lo destacaste hoy, ¿cómo inició más o menos el tema de los túneles y todo eso? ¿Cómo se fue dando? ¿Fue algo muy complicado de hacer? Hablaste del tema de cierto prejuicio de los mineros, que no sé si se los expresa así de cierta manera, ¿no? Pero, ¿cómo se fue dando el tour minero en sí? Sí, fue difícil el arranque, bien difícil. Pero nosotros fuimos entendiendo de que lo que había que hacer era mostrar un proceso, porque la gente estaba viendo el producto final, expuesto en una vidriera o por internet, y no estaba reconociendo todo el esfuerzo que hay por detrás, que en definitiva es lo que marca el valor de la piedra, ¿no? Porque no es solo porque es un bien geológico importante, sino que hay mucha inversión y hay mucha gente que hace un trabajo descomunal, porque te tenés que ir el lunes para la cantera, volver el viernes, y bueno, todo el esfuerzo que implica. Y bueno, entonces fuimos viendo de que hay que mostrar todo el proceso, y a tal punto es que hoy la propuesta tiene 3 partes. Arranca por la mina, que es tanto a cielo abierto como en galerías. Después, como están imágenes, se va a los talleres y ahí se reconoce todo lo que hace el ser humano sobre El corte, la el reforma. corte, ahí va, el performado, el pulido, el chispeo, las estructuras que se están haciendo con metal, todo ese valor agregado que se le da a la piedra. O sea, primero la extracción en el túnel, después el taller para ver todo lo que es industrialización, y también estamos yendo a los centros de artesanos, Sí. porque bueno, allí ellos también tienen la otra parte que viene a ser todo lo que es joyería y cosas más chiquitas que se hace con más manualidad que maquinaria, y que también genera Sí, ahí sería más movimiento. para el tema del pulido, ¿no? Sí, sobre todo. Y bueno, porque también ellos tienen joyería y dijes y Ese es otro colgantes, tema. sí. El pulido es algo que no está valorado también, porque veo una cantidad de personas que trabajan en eso, pero el sueldo es bajísimo. Sí, yo Porque creo todo que... se trata con el tema de kilajes, ¿no? Todo Claro. depende de cuántos kilos hagas a lo que vas a ganar. Tal cual, tal cual. Y lleva tiempo. Lleva tiempo. No me quiero meter en lío, pero No, pero es algo sabés que veo, porque viste que hay personas, por ejemplo, trabajan 8 horas, te realizan un cajón que te va Sí. a pesar 25 kilos. Y también está lo otro, que yo decido comprarme una máquina de pulido porque tengo unos pesos y pongo a un tercero a pulir. Si el pulido ya vale poco, Sí. cuando pongo un tercero a pulir para mí, lo que le puedo pagar es menos todavía. Nada. Entonces dice, el pulido es medio esclavizante. Claro, lo que demasiado. pasa es que cuando uno pone a otro, porque el pulido es, yo voy al taller, levanto piedras y le pulo al taller en un servicio tercerizado. Claro. Y yo quiero tercerizar ese servicio que ya está tercerizado. Claro. Entonces lo que le llega a esa otra Por persona ejemplo, hoy es en muy día poquito. las personas que trabajan en 100 pulidos porque no les surge otra cosa. Y sí, y sí. Porque vos te sacrificas un montón, o sea, dedicas demasiadas horas a eso, pero es poco valorado. Totalmente. Por eso yo creo que hay que trabajar más en el corte, en el diseño. Entonces, en vez de ir a buscar un cajón para hacer un pulido, voy a buscar un cajón para comprarlo y poder elaborar Y bueno. algo y yo poder venderlo yo. Y Claro, no igualmente ahí devolverlo al ya taller. pasa la parte de que tenés que darte cuenta que el corte ya es un poquito más sacrificado. Porque Sin duda. Y requiere trabajar con otra aquellos máquina. maquinados así, Sí. o sea, corres el riesgo de cortarte un dedo, lo que sea, o romper la piedra, se pierde el valor de la piedra. Sin dudas. Hay o si que querés saberlo pegar, hacer. ya vas el gasto del pegamento, todo está todo un Totalmente. trámite. Totalmente. Porque es un producto muy frágil, ¿no? Es demasiado. Si no tenés el conocimiento, es más lo que puedes estragar que el dinero que puedes hacer. Totalmente. ¿Qué Pero- dureza tienen las piedras, la amatista o la ágata? ¿Son tan frágiles así o tiene cierta dureza? Son muy duras pero frágiles. En el corte sí pasa a ser muy Porque frágil. hay una escala de Friedrich Bosch o algo así, ahora no sé si estoy pronunciando bien, pero él habla de las durezas de los minerales. El diamante es el mineral más duro
y está en el nivel 10, de ahí para abajo todo lo demás, y la amatista está a nivel 7. Haciendo un comparativo con otros minerales, la amatista es más dura que el hierro incluso. Es relacionado, puede ser, a ver, yo soy muy friki en este sentido. ¿Viste los herreros? Sí. Que cuando Que hacen una forjan. espada, por ejemplo, y la meten en aceite para que la dureza, por lo que tengo entendido, si vos dejás enfriar naturalmente, como que el carbón o algo así hace que sea más frágil en ese sentido. Es por eso que a lo largo del tiempo se fue enfriando naturalmente el tema de las piedras y todo eso. Y esa fragilidad puede ser por eso también. O Sí. no tanto va por ahí. No, obviamente que lo que pasa que es un casco, ¿no? Entonces el pico de la amatista es duro. La amatista es dura, pero vos tenés que respetar la estructura que tiene la piedra para poder venderla como una pieza. Claro. Entonces en ese proceso podés despegar una calcita, podés quemar una piedra, podés quebrarla. Si bien hay procesos que recuperan el material, ya lo estás vendiendo como una pieza recuperada y no como algo original. Entonces hay que tener cuidado. Claro. El pico es duro, cortar con una guillotina, si bien son discos diamantados y todo lo demás, que es otro costo importante que tiene la industria, se puede cortar, pero bueno, la estructura es frágil y se puede romper, hay que tener cuidado. Ahí va, ahí va. Bien, estaban hablando de algo, disculpen que los corté. El tour minero me interesa más o menos saber cuáles son los pasos del tour minero, cómo se puede hacer el tour minero, a dónde hay que ir a la gente que no sepa. ¿Con quién se comunica? Con quién se comunica, qué van a ver en el tour. Bueno, el tour es un servicio que sale todos los días de la semana. Tenemos doble horario, salimos a las 9 de la mañana o a las 2 de la tarde. Lo que hay que hacer es mandar un WhatsApp al 098-721-379 y cuando decís hola, info o cualquier cosa te salta todo lo que es el paseo, lo que se visita, exactamente. Los 2 horarios, lo que se visita, lo que incluye el valor, el punto de encuentro y todo. Si decidís hacerlo, nos pasás nombre completo y documento y te agendamos para el día que tú quieras. Y bueno, después a ver que dura 4 horas. El tema del pago, ¿se realiza antes o después? No tenemos problema con que paguen el mismo día del paseo. Y por lo general, a no ser en fechas muy específicas donde hay mucho movimiento y como nosotros tenemos un cupo, porque a veces hay gente que reserva y no va, entonces esos días nosotros sí pedimos seña, pero el resto del año no precisa seña, simplemente con nombre completo y documento nosotros los agendamos. Y ya está. Después ¿y a dónde se tomaría el ómnibus, como quien dice? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde sería el punto de encuentro? Como quien dice? Punto de encuentro, nosotros estamos saliendo desde la estación de servicio en la ANCAP de Bypass. Allí tenemos un lugar donde nos reunimos con la gente y desde allí hacemos la salida. En el horario de la mañana, por lo general, nosotros hacemos el taller primero y después el túnel, por una cuestión de horarios, de tiempos del taller. Y en el horario de la tarde lo hacemos al contrario. Vamos primero a la mina y después venimos a completar el paseo en Artigas. Eso también le sirve a mucha gente que a veces dice, bien, yo estoy yendo a Montevideo, me gustaría encontrarnos con ustedes en la ruta, por ejemplo. Claro. Para no tener que venir a Artigas, ir hasta allá y después volver de nuevo a Artigas. Entonces esos horarios se combinan con la gente y se arreglan un poquito de acuerdo a la logística de cómo le quede mejor a ellos hacer el paseo. Saber que dura 4 horas, ¿no? 3 horas y media, 4. Y el restaurante tiene la limitante de que como está todo tan lejos, nosotros tenemos que llevar personal, comida, todo. Entonces no trabajamos para grupos chicos. Entonces tenés que o sumarte a un grupo que ya está agendado o armar tu propio grupo. Pero bueno, por ejemplo, este mes va a estar trabajando todos los fines de semana al restaurante, así que les decimos a la gente, mira, el sábado va a estar trabajando, si pueden vengan ese día. ¿El grupo de cuántas personas sería? Y lo mínimo es 1 y lo máximo ideal es 60 tipo para personas. Para Sí, porque viste que si no tenés 80 personas dentro de un túnel y el del fondo tenés que estar a los gritos y después dice, che, no me explicaron nada, no vi nada porque lo tapan los de adelante. Y no solo es, señor, que está el tema constantemente, es que estar controlando todo. Todo. Es un tema aparte, porque, claro, viste que vos ves algo tirado ahí y decís, esto está tirado. Esto no sirve, no sirve, señora, deje, no lo toque. Sí, si bien está previsto en el recorrido que la gente haga su propia extracción y pasamos por una zona donde ellos pueden juntar lo que vean y se llevan mucha piedra. Después y está el hecho de que pueden comprar también, ¿no? También está dentro del túnel o fundamentalmente en los talleres, la gente puede comprar piedra
y tengan en cuenta que lo están comprando directamente de fábrica. Claramente. Nosotros también tratamos de que el precio sea un precio Accesible. para uruguayos. El cometido nuestro es que cada uruguayo, así como tiene un termo y un mate en la casa, tenga una matista, porque es un producto netamente uruguayo, ¿no? Ahí va. Es tal cual. Mencionaste que hay un precio para los artiguenses también. Sí, los precios, hay un gratis. precio tope de 900 pesos en general, y después para artiguenses tenemos precios especiales que los ponemos en periodos donde sabemos que va a haber buena concurrencia, porque así lo sumamos a otros grupos, porque claro, nosotros tenemos todos los costos una de la empresa, otra de los seguros para hacer la actividad, el guía, las entradas, Claro. mucho costo que tiene el paseo, que si no es un grupito, no podemos llevar de a un artiguense o de a dos porque no nos cubren. También se puede recalcar, Lance, que pueden ir en su vehículo o si no, un Sí. ómnibus aparte que solo tienen ustedes, ¿verdad? Tal cual. Por lo general la gente lo está haciendo en su vehículo, o sea, vienen en auto y lo hacen en su auto, o vienen en una excursión y lo hacen en el ómnibus. va. Pero hay otros que están cansados de manejar o no quieren simplemente manejar y quieren que los llevemos. Nosotros también les incluimos el transporte. servicio, claro. Está bueno recalcar. Sí. Podemos coordinarle todo, hasta el hotel, la estadía a la gente afuera. Y les damos el desayuno o el almuerzo, dependiendo de qué tengan ganas de hacer o cómo les quede mejor. Tenemos previstas las dos cosas. No damos tanta cena, nos gustaría tal vez empezar un poquito porque en la salida vieron que, no sé si saben, pero... La salida del turno en la tarde, por ejemplo, ya es tarde. Claro. Son 6 de la tarde. Y termina a esa hora, ¿viste? Y a veces, bueno, la gente viene de un viaje largo, pero también está muy interesante la mina para lo que es el astroturismo, que es un producto que en Uruguay se está planificando mucho, hay mucho curso del ministerio, y vos salís de una cantera y ves todo el cielo estrellado, y la verdad que es algo que también se puede ir empezando Tal a... cual. Que no Que eso solo... acá en la ciudad no se Para puede. No, admirar. que en la ciudad no se puede. Así que tenemos también cositas como para irme echando y generando infraestructura y poder, convertir eso en un paseo también, una experiencia distinta, ¿no? Sí. Bien. No sé si eso es todo, ¿no? Sí, sí. ¿Para tenés algo más que destacar? No, ¿No? quiero un tour. Bueno, están los dos invitados por cuenta de la casa. Cuando puedan tener un tiempo se suman a algún grupo, nos van a visitar. Y bueno, estamos a las órdenes para consultas, que nos pueden mandar un WhatsApp y preguntar, sacamos cualquier duda Si sin querés dejar el obligación. número nuevo ahí para la gente. Hoy después le ponemos igualmente. Bueno, es no hay problema. 098-721-379. Recordamos que el nombre es Tour Minero. Ahí va, o nos pueden buscar en Instagram por tour-minero Minero. o en Facebook estamos como Turismo Minero Amatistas de Artigas. Ahí va. Eso. Por allí, por las redes, nos ubican enseguida. Bueno, Muy bien. la verdad que agradecemos que hayas venido por El tomarte el tiempo agradecido soy de yo. venir al programa. Y bueno, no sé si querés dejar un mensaje para la gente, ahí tenés la cámara que especialmente está para vos. Hay mucha gente desilusionada con la posibilidad de estudiar porque creen que si no tenés una cuña o un padrino, o como se le llame, no podés salir adelante. Y el mensaje es que se capaciten, porque es lo que falta en Artigas, personas, recursos humanos formados, porque a este departamento lo que le falta es cabeza, es pensar, que crean en la posibilidad de estudiar y de salir adelante, cueste lo que cueste, y que si no es estudiando, que sea con trabajo y no desistir, ¿Verdad? meterse una meta, un sueño y darle para adelante que se puede. Muy bien. Bueno, muchas gracias por Muchas venir, gracias, Lance. Gracias a Lance. ustedes. Bueno, estamos a las órdenes también, si algún día querés retomar y contarnos un poco más. están las Bueno, puertas abiertas. voy a volver porque tengo un proyecto en camino ahí con unos Bueno. amigos de un local para hacer vista panorámica. Vamos a dar una cena en un lugar ahí muy Bien. lindo de Artigas. Así que cuando esté inaugurado eso, volvemos. Está Muy bien, impecable, muchas ¿no? gracias. Muchas Toda la gracias a premisa ustedes. ahí. Un placer. Así Un que gusto. nada, bueno gente, nos encontramos el martes que viene y no se olviden que el programa se reitera todos los viernes en los dos cables a la hora de siempre, a las 20 En horas. Facebook y YouTube. Y ahí va, y pueden recuperar, ahí está nuestro canal de YouTube, pueden recuperar los episodios ahí siempre, o si no en Facebook, también en el Facebook, el canal Artigas Televisión. Así que se hizo todo, ¿no, Colo? Sí. Bueno, así Un que gusto. nos vemos, Hasta gente. la próxima. Hasta luego.